Muy buenas. Bueno, yo no sé si conocéis los números de Grigori Grabovoi, pero es un tema que a mí me llamó mucho la atención por su practicidad. Me parece muy práctico, muy útil. Entonces yo pensaba hacer una source alumni dedicada a este tema y cuando la estaba planificando dije, ¿y por qué no se lo digo a Ramón? Yo a Ramón le conozco por una de sus formaciones. Él se dedica a ayudar a las personas, sobre todo en momentos críticos. Él es terapeuta y se ha formado en Somatic Experience, que yo he probado y me encanta, y transformación de patrones de resonancia, ¿no? Yo diría que Ramón es, pues un poco como muchos de los que estamos aquí, el buscador incansable, ¿verdad? Y cuando le dije que si se animaba a compartir los números de Grabovoi, pues dijo que sí, porque es una de esas personas que le gusta ayudar, ¿verdad? Bueno, tiene miles de formaciones y practica yoga, practica meditación desde hace miles de años, sigue a maestros budistas, hace retiros, hace de todo. Pero bueno, a mí me gusta sobre todo porque le conocí en su versión de terapeuta. Es una terapia alternativa, no es una terapia psicológica clásica, pero es efectiva porque trabaja como si dijéramos la raíz de los temas, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las veces que comentábamos, hablamos de los números de Grabovoi y me pareció súper interesante y dije, bueno, esto quiero que lo conozcamos todo. Y voy a empezar a contaros un poco quién es Grabovoi, ¿vale? Porque la gente ha oído hablar de Grabovoi, pero no sé cuánta gente realmente tiene una idea un poco más ajustada de quién es, ¿no? De quién es Grabovoi. Grabovoi es un científico ruso y clarividente, ¿vale? Que nació en Kazajistán en el 63, como os he dicho, y que desde pequeño tenía la capacidad de ver más allá. Es decir, por ejemplo, no se ponía enfermo y es como que le sorprendía que el resto de la gente sí se pusiera enfermo, porque a él no le pasaba, ¿no? Y, digamos que desde muy joven entendía, más bien sentía, que él quería hacer algo por la humanidad. Empezó a darse cuenta de que la humanidad corría peligro y que, bueno, supongo que también es una tarea de todos, intentar ir más allá para hacer algo por esta humanidad e intentar salvarla. ¿De qué? De la catástrofe global. Es decir, ahora mismo en el planeta hay suficientes armas como para destruir la Tierra, no sé, 20, 30, 50 veces. Y eso es un peligro real que existe y que tenemos ahí. Es decir, que prestemos atención a ello o no, lo cierto es que está. Entonces, él desarrolló, ¿vale? Desarrolló los medios, digamos, para que nosotros pudiésemos hacer algo para mejorar nuestro estado y también el estado de la Tierra. Inventó las herramientas que hacen posible que podamos mejorar nuestra salud y también la regeneración de órganos, aunque parezca extraño, es cierto. Hay muchísimos casos registrados de regeneración de órganos, incluso órganos extirpados, ¿eh? Es decir, que han regenerado órganos extirpados, y también para mejorar los eventos de nuestra vida. Digamos que todos necesitamos que nuestra vida mejore en algún punto y no siempre sabemos cómo afectarla, cómo influir ahí para que la vida nos vaya mejor. Grabovoi nos propone una ciencia nueva para salvar a las personas y al planeta, y nos propone también cambiar la visión que tenemos del hombre y de sus posibilidades y nuestras ideas sobre la vida y sobre la muerte. Digamos que ya empiezan a estar obsoletas y eso se demuestra en cómo funciona todo, ¿no? En cómo funcionamos, cómo funciona este planeta, cómo funcionamos las personas, la sociedad en la que vivimos, ¿vale? Tenemos una visión cerrada y tenemos convicciones que poco a poco nos están destruyendo a nosotros y al planeta. Es decir, todavía hay guerras, todavía, bueno, pues no hace falta más que ver las noticias para ver todo lo que está pasando, ¿no? Y cómo nos está afectando a todos, porque aunque creamos que lo que hago yo no afecta a los demás, estamos equivocados. Todo lo que hacemos nos afecta. Entonces, Grabovoi nos propone un camino que se fundamenta principalmente en la evolución de la conciencia humana. Entonces os preguntaréis qué quiere decir esto de la evolución de la conciencia
¿vale? La conciencia es lo que nos permite percibir la realidad, básicamente. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en nuestra conciencia lo consideramos realidad, lo consideramos real. Es decir, aquello que percibo es aquello que existe. Si no lo percibo, parece que no existe. Aunque pudiera existir en otras realidades o para otras personas, para mí en ese momento realmente no existe. Entonces, todo depende de nuestro nivel de conciencia. Depende de nuestra vida y depende también lo que hacemos que nos afecta a nosotros y afecta a los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto de niveles de conciencia? Quiere decir básicamente que un poco en dónde nos movemos, ¿no? En qué nos movemos. Por ejemplo, hay gente que está pensando constantemente en el dinero, o gente que está pensando constantemente que tiene enemigos, que la odian, o que nadie le quiere, o que todo va mal, ¿vale? Hay muchos niveles de conciencia, pero también hay personas que, por ejemplo, están utilizando su energía y su esfuerzo y su conciencia para ayudar a los demás, y todo esto tiene que ver en el nivel de conciencia en el que nos movemos. Por ejemplo, imaginaros, pues no sé, tu lugar de trabajo, ¿no? Y que tú ves a tu jefe y tienes pues un problema con tu jefe. Digamos que piensas que tu jefe te odia, que es una mala persona, etcétera, ¿vale? Y eso lo estás viendo desde tu nivel de conciencia. Que tu nivel de conciencia percibe eso de esa persona. Tiene que ver también con cosas que os han pasado antes y las conclusiones que tú has sacado, que es lo que llamamos realidad, es decir, porque eso para ti es real. La pregunta ¿es igual para todos? ¿Todo el mundo ve al jefe de la misma manera? Y la respuesta es que no. Seguro que hay personas que están viendo a ese mismo jefe, lo están viendo de otra manera. Lo perciben a lo mejor como un colega, como un amigo, y no tanto como una amenaza o como alguien que pueda hacerte daño. Todo tiene que ver con ese nivel de conciencia. Porque hay personas que de pronto les resulta fácil, no sé, muchas cosas en la vida, ¿no? A lo mejor les resulta fácil ganar dinero, son creativos, mientras que otros, por ejemplo, todo les cuesta mucho, les resulta muy difícil y tiene que ver con cómo perciben esa realidad. Es decir, tiene que ver con el nivel de conciencia. Y Grabovoi nos propone cambiar este nivel de conciencia, es decir, elevar este nivel de conciencia. Podríamos decirlo como hacernos mejores personas, hacernos más inteligentes, más capaces también de llegar a los demás, de conectar con los demás y finalmente hacer que este mundo sea un lugar mejor. Grabovoi también nos habla de otra idea que es poco conocida y poco usual, que es el desarrollo eterno. Y para él esto no es una idea filosófica, sino que es algo real. Este desarrollo eterno se basa en el restablecimiento de la materia humana, la sanación y el control de las situaciones. Es decir, tiene que ver con empoderarnos, tener las herramientas para poder controlar estas situaciones, poder controlar la sanación, es decir, poder controlar la salud y poder controlar los eventos de nuestra vida. Parece imposible, ¿vale? Porque habitualmente no estamos acostumbrados a que esto sea así. La mayoría de las personas creemos que no tenemos ningún control sobre nuestra vida, que somos hojas al viento, pero no es cierto, no es cierto. Si vamos un poco más allá, ¿ves? Otra vez aquí vuelve a tener sentido lo del nivel de conciencia, es decir, ir un poco más allá, nos damos cuenta de que sí tenemos opciones. Es decir, sí tenemos poder y sí que podemos controlar los eventos de nuestra vida. Él nos da las herramientas. Hay muchas herramientas para esto, tanto para el control de órganos como para, no sé, hacer que una situación cambie, que mejore a tu favor, o que, por ejemplo, tengas más dinero, o que encuentres esa casa que estás buscando, o que puedas, no sé, encontrar un trabajo mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Dice aquí que la transformación de la realidad es posible porque ya en su momento la realidad se creó tomando decisiones a través de la conciencia de las personas y de todos los objetos que nos ofrecían información del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad
las personas percibimos la realidad básicamente a través del pensamiento. Es decir, cuando vemos, no sé, una mesa, decimos, esto es una mesa. Es decir, hay un pensamiento que te informa de que estás viendo una mesa. Entonces, si esto lo extrapolamos a otras cosas, tenemos que la realidad la interpretamos, por ejemplo, como favorable o desfavorable, buena o mala, o me conviene o no me conviene. En realidad, la realidad no es nada de eso, pero es como nosotros lo percibimos. Por lo tanto, se puede cambiar. Es decir, yo estoy, digamos, teniendo una realidad desfavorable en mi vida, ¿vale? Algo que no me está yendo bien, y así es como yo lo percibo, pero muchas veces simplemente hablas con un amigo y el amigo lo ve de otra manera y a lo mejor te hace ver un punto de vista que inmediatamente cambia la realidad. Ah, no la había visto, ay, claro, puedo ir a hablar con esta persona y de pronto esta situación va a cambiar en mi vida. En efecto, así es, ¿no? Es decir, la mayor parte de las cosas que percibimos como realidad son acuerdos, ¿no? Es decir, esto es así, de esta manera. Es decir, el dinero es lo que se utiliza para comprar las cosas. Las personas que saben son las que hablan o las que pueden enseñar a otros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, percibimos la realidad como acuerdos. Por lo tanto, es posible cambiarlo. Y aunque parezca que es muy difícil, por ejemplo, una persona que diga, no, es que a mí me va mal, yo no encuentro trabajo, por ejemplo, y mi realidad es muy difícil de cambiar, ¿vale? Es lo que estás percibiendo en este momento. Imaginaros a esta persona después de haber integrado o incorporado una serie de enseñanzas que le permiten ver la vida de otra manera, es decir, le permiten cambiar la realidad. Y esto va a hacer que esta persona pueda intervenir en esta realidad a su voluntad para llevarla justo al lugar que quiere, es decir, conseguir eso que anhela y cambiar también esa visión de la vida en la cual se está viendo como una hoja al viento o se está viendo como alguien que no puede. Grabovoi también dice que cuanto más personas decidan tomar este camino, es decir, tomar un camino activo en el que nosotros podemos hacer algo por la vida y por los demás y por nosotros mismos, ¿vale? Más pronto todo va a cambiar. Es decir, en vez de seguir siendo seres pasivos, que dejamos que nos digan cómo son las cosas, que permitimos que otros tomen decisiones por nosotros, somos nosotros los que tenemos que tomar decisiones, cada uno para sí mismo y al mismo tiempo teniendo en cuenta a todos los demás. Es decir, no como objetos aislados, sino teniendo en cuenta que vivimos en un mundo donde hay muchas más personas que también nos necesitan, ¿no? Es decir, igual que nosotros necesitamos a los demás también nos necesitan a nosotros. En este caso, tenemos que ser activos, es decir, hacer que las cosas cambien para mejor, hacer que todo cambie para mejor. Grabovoi dice que estado de conciencia es el juego en este planeta y aprendemos que nosotros y que nuestra vida somos el resultado de nuestros pensamientos y que de acuerdo con esta ley tienen lugar procesos en el universo. El pensamiento crea, el pensamiento está vivo, el pensamiento es concreto, en cualquier cosa que inviertas tus pensamientos, eso recibirás de vuelta. Tu vida es a imagen y semejanza de tus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos de prestar atención a lo que pensamos, pues eso que pensamos define nuestra realidad. Y lo que es mejor, podemos cambiar esta realidad, ¿vale? Y esto tiene que ver con lo que justo acabo de decir, de el control de la realidad. Por ejemplo, cambiando la forma de pensar, cambiamos la realidad, ¿vale? Y esto requiere que nos paremos, que hagamos un ejercicio, ¿vale? Y que utilicemos, por ejemplo, estas enseñanzas, otras también, no son las únicas que existen, hay otras enseñanzas que también se pueden utilizar para cambiar el pensamiento, pero nuestra forma de pensar es lo que define nuestra realidad y lo que define nuestra vida. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad cambiarlo. Y ahora vamos a hablar de una aplicación sencilla de estas enseñanzas que tiene que ver con transformar esta realidad a través de la concentración en secuencias numéricas, que es lo que la mayoría de la gente conoce, es decir, los números de Grabovoi. La gente ha oído hablar
no sé si todo el mundo, pero es lo que más se conoce hasta ahora, utilizar las secuencias numéricas, porque estas secuencias numéricas se pueden utilizar para muchos fines, ¿vale? Entonces, ¿qué es una secuencia numérica? Una secuencia numérica es un compendio de información correcta, es decir, es un compendio de información correcta. Las secuencias numéricas nos reinforman y le dicen a nuestro cuerpo y al universo cuál es la forma correcta de hacerlo. ¿Por qué? Pues porque todo lo que conocemos, o mejor dicho, detrás de todo lo que conocemos hay información. Es decir, una planta es una planta porque ahí hay una información que está indicándole a esa materia que sea una planta y no ninguna otra cosa. Por ejemplo, si plantas, no sé, un hueso de manzana, va a salir un manzano porque en ese hueso hay una información que conforma ese manzano y no saldría otra cosa, no saldría un peral o no sé, cualquier otro tipo de árbol, ¿no? Saldría justamente eso. Y eso también nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, todo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra conciencia, es información. Es decir, lo que conforma un músculo, lo que conforma un órgano, lo que conforma, no sé, incluso un libro, es información, ¿vale? Entonces, todas las secuencias numéricas llevan esta información correcta que tiene que ver con el espíritu, que tiene que ver con el creador. Entonces, para Grabovoi también es muy importante esta relación que tenemos con el creador. Es decir, con esa inteligencia que está más allá de todo lo que vemos, ¿vale? Y que lo ha creado todo, porque es evidente que este universo en el que vivimos es inteligente. Por lo tanto, detrás hay una inteligencia. Las cosas no son al azar. Todo funciona con respecto a un orden que si uno se para, puede empezar a verlo. No voy a deciros que vais a ver todo lo que hay, porque es muy complejo, pero sí que podéis ver que hay un orden en las cosas, ¿vale? Al día le sigue la noche y a la noche le sigue el día, y eso es por algo. Nuestros cuerpos necesitan ese descanso, por ejemplo, y al hacerlo estamos respetando ese orden, es decir, hay un orden, es decir, hay información. Y los números son esta información. Y, por ejemplo, a través de estos números podemos indicarle al universo cosas que queremos, cosas, por ejemplo, que queremos lograr, o imaginaros, por ejemplo, que no estoy bien de salud, tengo algún problema de salud, y puedo utilizar estos números para mejorar mi salud, ¿vale? Y también para mejorar la salud de otras personas, ¿eh? También se puede utilizar para otros. Estos números pueden crear o modificar la realidad, ¿eh? ¿Cómo vamos a trabajar con estas secuencias numéricas? Las secuencias numéricas se repiten número a número, ¿vale? Es decir, si estamos hablando de un número que, por ejemplo, tiene varias cifras, por ejemplo, como el 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8, o sea, nunca diríamos 1.888.949, sino que al trabajar con ellos los recitaríamos número a número. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. ¿Vale? Se hace de esta manera. Vale, la primera secuencia numérica sirve para transmutar el pensamiento negativo en positivo. Ahí podéis empezar a usarlo desde este mismo momento. Lo único que tenéis que hacer es, primero, leer la secuencia numérica. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Y a continuación podemos concentrarnos en esta secuencia numérica, ¿vale? Por un espacio de unos 3 minutos, más o menos, y la concentración en la secuencia por este tiempo es suficiente para que podamos notar un cambio en nosotros, ¿vale? La segunda secuencia, que es 1, 4, 8, 9, 9, 9, 9, corresponde al desarrollo eterno, ¿vale? Es decir, va a generar en nosotros el deseo, ¿vale? Y la motivación para que busquemos este desarrollo eterno en nuestras vidas. ¿Qué quiere decir? Que nos hagamos conscientes de nuestra realidad y que hagamos algo para modificar esta realidad según nosotros
consideramos que debe ser o como necesitamos. Es decir, para que evolucionemos. Es decir, evolucionemos y nos desarrollemos. ¿Hasta dónde? Hasta el infinito, no hay límites. Los seres humanos podemos desarrollarnos totalmente hasta el infinito. Vale, vamos a continuar ahora con estas secuencias numéricas. Ahora que sabemos cómo podemos trabajar con ellas, es decir, recitarlas y concentrarnos en ellas, vamos a hacer lo que en la tecnología de Grabovoi se llama pilotaje o control de la realidad. ¿Vale? ¿Qué es un pilotaje? Un pilotaje es una forma de gestionar la realidad. Es un control de la realidad. ¿Cómo se hace? Para hacerlo, lo primero de todo es que tenemos que entrar en contacto con nosotros mismos, ¿vale? Y entrar en contacto con nuestra alma, ¿vale? Nuestra alma es lo que nos conforma, es lo que nos permite estar conscientes, darnos cuenta, ¿vale? Saber lo que estamos haciendo, saber lo que está sucediendo a nuestro alrededor, entrar en contacto con nosotros, entrar en contacto con los demás, comunicarnos, poder entender lo que se nos dice, ¿vale? Es una fuerza muy grande y es una fuerza que nos da la vida, hace que estemos vivos en realidad. Entonces, lo primero de todo, aunque no siempre somos conscientes de que tenemos un alma y de que ese alma está siempre con nosotros, lo primero que vamos a hacer es tomar esa conciencia y entrar en contacto con el alma. Entonces, si queréis, lo que podemos hacer es, a medida que lo voy explicando, podemos ir haciendo este pilotaje todos juntos. ¿Os parece? ¿Vale? El pilotaje que he traído es un pilotaje muy sencillo y sirve para crear abundancia en nuestras vidas. Y una vez que lo tengáis y una vez que lo conozcáis, podéis repetirlo cuantas veces queráis. Y de hecho, cuanto más se repite, mejor. Más fácil es que consigáis el objetivo que habéis puesto o la intención que habéis puesto en este pilotaje. Entonces, si estáis listos, vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Y así también tenéis una demostración práctica de cómo usar esta enseñanza, ¿vale? Aunque la explicación que os he dado sé que es muy simple, muy sencilla, pero no quería meter demasiados conceptos sobre esta tecnología de Grabovoi, sino más bien que quien no la conozca o quien la conozca poco o simplemente haya oído hablar de ella, pueda tener una información un poco más precisa y que a partir de aquí, bueno, pues ya es como que abre una puerta, ¿no? Es decir, ya nos permite entrar más en contacto con esta información y si queremos buscar más, es decir, hay cursos, hay aprendizajes, hay un montón de vídeos en YouTube de los que podéis aprender, es decir, que podéis buscar esta información y en estos vídeos os dicen, por ejemplo, pues cómo mejorar algo de vuestras vidas o cómo sanar alguna parte de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, si estáis listos, vamos a empezar. Entonces, como os decía, lo primero es entrar en contacto con nuestra alma. Y lo primero que vamos a decir en voz alta es, entro en mi alma, veo y actúo como el Creador ve y actúa. Esto es lo primero que hacemos. Entonces, nos vamos ahora a anclar al presente. Y al hacerlo, vamos a conectar con nuestro punto de máximo poder. Y lo vamos a hacer utilizando una secuencia numérica que vamos a decir en voz alta 3 veces, ¿vale? La secuencia numérica la voy a ir diciendo y la vais repitiendo conmigo. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Inhalamos. Exhalamos y volvemos a repetirla. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Inhalamos de nuevo, exhalamos. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Vale, ahora que ya estamos más en el presente,
que ya estamos conectados con nuestro punto de máximo poder. Podemos transmutar el pensamiento negativo en positivo, es decir, cualquier pensamiento que podamos tener, duda, miedo sobre lo que vayamos a hacer, esto lo va a cambiar a positivo. Así que lo vamos a repetir todos juntos. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Vamos a repetirlo. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Una tercera vez. 1, 8, 8, 8, 9, 4, 8. Bien. El siguiente paso que vamos a dar es conectarnos con el objetivo de llevar la salvación a toda la humanidad y a nuestro planeta. Y lo vamos a hacer diciendo en voz alta: salvación global y desarrollo armonioso. Salvación global y desarrollo armonioso. Y también hay un número, hay una secuencia numérica para esta salvación global y desarrollo armonioso. Esta secuencia numérica es 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8. Y esta no es necesario repetirla. Esta secuencia no es necesario repetirla. Y ahora lo que vamos a hacer es visualizar o imaginar frente a nosotros una esfera de color plateada, más o menos a la altura de nuestro pecho. Vamos a imaginar todos esta esfera plateada. Esta esfera podemos imaginarla de unos 25, 30, 35 centímetros más o menos. Tomamos un tiempo para conectar, imaginar o visualizar esta esfera. Y lo que vamos a hacer ahora es visualizar o imaginar dentro de esta esfera nuestro propósito. Y nuestro propósito en este caso es la abundancia, conseguir abundancia para nuestra vida. Entonces podemos imaginarnos en esta esfera, dentro de la esfera podemos imaginarnos allí y imaginarnos cómo sería esta abundancia para nosotros. Por ejemplo, tener más dinero o tener mejores cosas, por ejemplo, una casa mejor, o más medios para conseguir nuestros objetivos, por ejemplo, tener más acceso a la información, tener más acceso al conocimiento, conectar con personas con las que podemos hacer negocios, ¿vale? Podemos imaginar esta abundancia, cada uno se la imagina como él quiera, justo dentro de la esfera. Y nos damos un par de minutos para conectar con este propósito, con el propósito de ser más abundantes en nuestra vida. Bien, si ya tenéis vuestro objetivo y tenéis esa intención de la abundancia dentro de la esfera, vamos a pasar ahora a introducir en esta esfera las secuencias numéricas para la abundancia. Vamos a ir recitando las secuencias y vais a imaginaros cada secuencia dentro de la esfera. Empezamos por la primera, que es para la abundancia financiera. 3, 1, 8. En esta secuencia hay una pausa y hacemos esta pausa. Inhalamos, exhalamos y seguimos leyendo la secuencia, introduciéndola en la esfera. 7, 9, 8. Ahora vamos a la siguiente secuencia, que es para la armonización general, es para que nos armonice a nosotros y a nuestra vida. Es la secuencia 1, 4, 1, 1, 1, 9, 6, 3. La siguiente secuencia es para armonizar nuestra psique.
8, 3, 4, 5, 4, 4, 4. Y también visualizamos esta secuencia dentro de la esfera. La siguiente secuencia es para atraer dinero a nuestras vidas. 3, 7, 2. Hacemos una pausa. Inhalamos y exhalamos. 6, 2, 2. Hacemos esta pausa. 7, 7, 7. Y los números podemos visualizarlos dentro de la esfera de un color blanco, brillante o plateado. Parece ser que de este modo tiene más fuerza lo que estamos haciendo. Vale, la siguiente secuencia es para la independencia financiera. 5, 1, 8. Hacemos una pausa. 4, 9, 1. Hacemos otra pausa. 6, 1, 7. La siguiente secuencia es para alcanzar objetivos. Esta secuencia se llama Siempre alcanzo mis objetivos. Eso es. 8, 9, 4. Hacemos una pausa. 7, 1, 9. Hacemos una pausa. 7, 8. Pausa. 4, 8. La siguiente secuencia es para transformar el tiempo en dinero. 4, 1, 4. Pausa. 8, 1. Pausa. 8, 8. La siguiente es para traer a nuestra vida flujo de dinero real, para que haya un flujo constante de dinero. 6, 1, 9. Pausa. 7, 1, 4, 2, 1, 8, 4, 1. La siguiente secuencia dice, todo es posible, no hay nada imposible en este mundo. ¿Vale? Al trabajar con esta secuencia, no solamente estamos haciendo que todo sea posible, sino que también estamos introduciendo en nuestra mente la idea de que todo es posible, ¿vale? Y sobre todo para quitar miedos, esos miedos a que no va a pasar, no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr. Todo eso se va, al repetir o concentrarnos en esta secuencia. 5, 1, 9. Pausa. 4, 9, 8. Pausa. 7, 1, 9. Pausa. 4, 1. La siguiente secuencia es solución rápida para que esto se manifieste rápidamente en vuestras vidas. Y es la secuencia 7, 4, 1. Y la última secuencia es la manifestación, para hacer que todo esto se manifieste en vuestras vidas. 8, 8, 9. Pausa. 8. Muy bien, y ahora que ya tenemos todas las secuencias dentro de la esfera,
ponemos nuestra atención en la esfera y vamos a imaginar que desde el centro de la frente, aquí, como en el tercer ojo, entre las cejas, ahí, desde ahí, sale un rayo de luz que sale de nosotros, va directo a la esfera e ilumina la esfera. Con esta luz iluminamos la esfera. Y vemos que esta esfera, nuestra esfera, se va llenando de luz. Cada vez hay más luz en nuestra esfera. Dejamos que esta esfera se ilumine con nuestra luz. Y una vez que esta esfera está iluminada, lo que vamos a hacer es mandarla al universo. Así que cada uno coge su esfera y la envía al universo. Y vamos viendo cómo se aleja cada vez más lejos, hasta perderla de vista en el universo. Ya se ha ido. Y ahora vamos a dar las gracias. Gracias, gracias, gracias. Y falta una cosa. Ahora vamos a imaginar que del universo, el universo nos devuelve luz. Es decir, al haber mandado nuestra esfera, ahora el universo nos devuelve luz. Vamos a imaginar que viene una luz y cae sobre nosotros. Justamente de esa esfera que hemos mandado, el universo nos responde. Es como si nos dijera, la he recibido. Dejamos que esta luz nos impregne. Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo os sentís? Y este es el momento que si hay alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Preguntan si se hace todos los días. Sí. Y luego, alguien que tiene migrañas, que cómo podría hacerlo. Vale, mira, te voy a dar un número para las migrañas. A mí me ha ido fenomenal. Yo también he padecido migrañas, ¿vale? Y parece increíble que con este número, simplemente por concentrarte en él un rato, y sobre todo si tienes migraña, concéntrate bastante tiempo hasta que se vaya la migraña, ¿vale? 4, 8, 3, 1, 4, 2, 1. Y va todo junto el número. Este es el número para la migraña. Y lo mismo, puedes imaginar el número dentro de una esfera blanco-plateada y concentrarte en este número. Y luego puedes hacer la esfera chiquitita, hacer que la esfera se haga más chiquitita, hasta que se haga como un punto e introducirlo justo ahí donde tengas el dolor. Poner ahí el número. Y puedes repetirlo todas las veces que quieras. También puedes apuntarte el número en la muñeca. Es decir, tengo migraña o me encuentro un poco así y tal, pues me apunto el número y lo voy repitiendo hasta que la migraña pase. También podéis utilizarlo como preventivo, es decir, podéis concentraros en este número, en esta secuencia numérica, cada día para no tener migrañas. ¿Los códigos corresponde repetirlos siempre 3 veces? ¿Con qué frecuencia diaria se realiza la visualización de la esfera? Todas las que queráis. Es decir, no hay límite. Y cuanto más veces lo hacemos, más aceleramos el proceso. Pero básicamente con 1 o 2 veces, por ejemplo, una vez por la mañana, otra vez por la tarde-noche, perfecto. También Grabovoi dice que la mejor hora para hacer los pilotajes, es decir, para hacer este tipo de ejercicios, es entre las 10 y las 11 de la noche. Pero si yo, por ejemplo, solo puedo hacerlo a las 6 de la tarde y no puedo hacerlo a las 10 de la noche, lo que hago es que me pongo a hacerlo a las 6 de la tarde, pero me imagino que son las 10 de la noche. ¿Vale? Y si me traslado a las 10 de la noche con mi pensamiento, ya estoy en las 10 de la noche y entonces lo puedo hacer. Es decir, a esa hora todo es mucho más efectivo. Más preguntas. ¿Y para problemas respiratorios? Vale, para problemas respiratorios tengo algún número aquí también que os puedo dar. Hay muchos más, ¿vale? Pero os voy a dar el número de los pulmones para que haya salud en los pulmones. Es el 519 espacio 418 espacio 319 espacio 818. Luego tengo otra secuencia que es para tráquea, bronquios y pulmones, que es 891
espacio, 3, 2, 1, espacio, 5, 1, 1, espacio, 9, 8, 1. Vale, y luego, el aparato respiratorio, hay dos secuencias, ¿vale? Que os las voy a decir, que son 5, 8, 2, 3, 2, 1, 4. Vale, y la otra secuencia es 5, 9, 8, 7, 8, 8, 4, 2, 8, 3, 1, 7. ¿Vale? Y esta es una secuencia un poquito más larga, ¿vale? Pero son secuencias que os van a ayudar a mejorar y regenerar pulmones. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, sí. Yo te voy a pasar una fórmula que es para el dolor, no tener dolor. Para el dolor, Grabovoi propone varias cosas, ¿vale? Hay muchas más cosas, pero él propone una fórmula química, ¿vale? Entonces, escribís C de Cáceres, C, y luego vais a poner la valencia, que es 20, C20. 20 es un poquito más chiquitito. C20. H de hidrógeno, H32, o sea, carbono, hidrógeno, H32, y O de oxígeno 5, es C20, H32, O5. Vale, entonces, antes de concentraros en esta fórmula química para el dolor, vais a recitar una secuencia que se recita antes, ¿vale? Esta es la que se recita antes. 8, 9, 8, 0, 4, 1. ¿Vale? Y después de haberos concentrado en la fórmula química, hay que concentrarse en otra secuencia numérica que es 4, 8, 9, 0, 4. ¿Vale? Y si lo repetís, da muy buen resultado para el dolor. Introducimos todas las secuencias, secuencia por secuencia. Las que estamos haciendo se introducen todas en la esfera, sí. Una debajo de otra. Sí, una debajo de otra, sí. Vale. No, bueno, no necesariamente tenéis que tener un orden. Lo que tenéis que hacer es simplemente introducirlas en la esfera. O sea, no lo compliquéis mucho. Si introduzco una esfera, vale, ya está introducida, me olvido de ella. Introduzco otra secuencia, ya está dentro de la esfera, me olvido de ella. Introduzco otra secuencia. Así, las que queráis. Es mejor trabajar con pocas, 6, 8, no más de 10, ¿vale? Aunque hay cosas más complejas, pero eso cuando estéis más entrenados, trabajar a lo mejor con 15 o 20 secuencias dentro de una esfera. Un número para el corazón, es decir, un número para que se reequilibre el corazón. Para el corazón en general. Sí, para todo el corazón. Pues y es el 918, espacio, 749, espacio, 328, espacio, 081. Tiroides, autocura del cuerpo. 9, 1, 8, 7, 9, 4, 8, 1, 8, 1. Y estos van todos seguidos, ¿vale? Es una secuencia que va todo seguido. Entonces, la glándula tiroides y paratiroides tiene también otra secuencia que es 2, 1, 9, espacio, 3, 1, 8, espacio, 2, 1, 9, espacio, 4, 7, 1. Vale, luego tienes para hipotiroidismo, por si fuera eso lo que tienes, hipotiroidismo, es el 4, 5, 1, 2, 3, 3, 3. Y para regular la glándula endocrina, para regular el tiroides, tienes otra que es 5, 1, 9, espacio, 3, 1, 7, espacio, 2, 1, 9, espacio, 4, 1, 6. ¿Vale? Y estos son los que tengo. Debe haber más, ¿eh? Debe haber más. Y también como a lo mejor más específicos para cosas muy concretas del tiroides, porque a veces Grabovoi dando números
a veces dan números para cosas muy concretas, médicas, muy concretas. Para el insomnio hay varias. Mientras lo buscas, otra persona pregunta si siempre hay que seguir todas las fases del principio. Sí, desde el principio seguir todo, es decir, entro en mi alma, veo y actúo como el creador ve y actúa, luego conectarse con la salvación global para todos, y hay que seguir esos pasos, sí. Vale, para el insomnio, primera secuencia, para regular el sueño. 5, 1, 8, espacio, 4, 1, 9. Vale, y luego para desórdenes del sueño, tenéis otra que es 5, 1, 4, 2, 4, 8, 5, 3, 8. Luego, para las personas que, por ejemplo, roncan o tienen apnea, ¿vale? Que ese es otro desorden del sueño, está la secuencia 8, 4, 1, 9, 0, 0. Espacio, 1, 9, 1, espacio, 8, 9, 1. Y luego para normalizar el sueño REM, tenéis la siguiente secuencia, 5, 1, 8, 9, 1, 8, 4, 9, 8. Y luego para normalizar las ondas lentas del sueño, es decir, cuando entramos en la otra fase donde no hay sueños, no hay imágenes, es la secuencia 4, 9, 8, hay un espacio, 9. Es 4, 9, 8, espacio, 9. Esto es lo que tengo para el insomnio. Y ayuda, porque lo sé por experiencia, ayuda. Alguna noche de estas, en vez de contar ovejitas, me he puesto a leerlo y en 5 minutos, dormido. ¿Se puede aplicar para otras personas para enviar sanación o son personales? No, puedes aplicarlo a otras personas. Lo único que tienes que hacer es que cuando te hayas centrado y estés ya listo para hacer el pilotaje, ¿vale? Es decir, que entro en mi alma, todo esto, y me conecto con la salvación global y el desarrollo armonioso para todos, lo que haces es que dentro de la esfera introduces el nombre de la persona. Es decir, esto es para José Francisco Muñoz González, yo qué sé, ¿vale? Lo ponéis así. Y si tenéis, es decir, si podéis, que la persona os dé también la fecha de nacimiento. Y la fecha de nacimiento se mete como una secuencia. Por ejemplo, 14 de noviembre de 1995. Pues 14 es 1-4, noviembre es 1-1, 1-4, 1-1, 1995, ¿vale? Y metéis también la secuencia de la fecha de nacimiento de la persona. ¿Con espacios? No, sin espacios, todo seguido, ¿vale? Lo metéis dentro y si hay ceros a la izquierda, como el día 04, no ponéis el 0, o sea, ponéis día 4, ¿vale? Y una vez que tenéis esto, lo mismo, imagináis lo que queréis para esa persona, es decir, si es para sanarla, pues la imagináis sana, la imagináis en un ambiente estupendo, rodeado de personas, la imagináis feliz, que ya está a gusto, y empecéis a introducir las secuencias que vais a introducir para esa sanación y luego lo mismo lo mandáis al universo. Y podéis hacerlo también días seguidos. Por ejemplo, una persona que está convaleciente, si le hacéis esto a lo mejor durante una semana seguida, probablemente mejore muchísimo o se cure del todo. Os recomiendo más bien canales de YouTube, ¿vale? Por ejemplo, el canal de Solange Muñoz. Solange, se escribe así, Solange Muñoz. O, por ejemplo, otro canal que se llama La Ruta hacia la Norma, ¿vale? Os recomiendo esos dos, pero vais a ver que cuando entráis en cualquier vídeo de estos canales, siempre os salen más que podéis seguir mirando, hay muchos más, ¿vale? Pero estos me parecen interesantes y sobre todo porque la gente que está detrás me parece seria, congruente y que lo que dice merece la pena. Pues Ramón, muchas gracias por tu tiempo y por contarnos tan desinteresadamente todo esto de los números. La idea es que lo practiquemos y que compartamos, porque Ramón y yo ya hemos visto que funciona. Sí.
Y hay que compartirlo. Además, esta es una enseñanza que hay que compartir. Y Sí. gracias a vosotros por vuestra confianza y por vuestro tiempo. Es un placer, de verdad. Pues muchísimas gracias, Ramón. Nos ha gustado mucho. Que estéis muy bien y hasta nuestra siguiente. Muchísimas gracias, Ramón. Igualmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao.